estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar todos los contenidos que nos hablan sobre el texto expositivo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a conocer la definición, las características y la estructura, así como daremos a conocer un ejemplo de este tipo de texto. Muy bien, vamos a definir qué es un texto expositivo, ¿no? ¿Qué será exponer, expositivo, ¿no? Esas palabritas. Este tipo de texto también es conocido con el nombre de texto informativo, ¿ya? Nos da a conocer una información y es usada mucho en el ámbito escolar. ¿Cuál es su función? La función primordial del texto expositivo es transmitir una información objetiva e impersonal, ¿no? Ojo chicos, tengan muy en cuenta este dato, información objetiva, ¿ya? No se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces el texto expositivo nos explica, ¿no? Nos informa sobre cierto tema con ejemplos y analogías. Ahora, el texto expositivo está presente en todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias. Tanto en las ciencias físico-matemáticas, en las ciencias biológicas y en las ciencias sociales. Este texto está presente en todas las ciencias, ¿ya? Tiene como objetivo central proporcionar explicaciones a los fenómenos, ¿no? característicos de cada uno de sus dominios, ¿no? Entonces, mediante un texto expositivo se explican los fenómenos, por ejemplo, en matemática, ¿no? Podría ser, digamos, las propiedades de los triángulos o rectángulos. En las biológicas, por ejemplo, la función de la célula. Y en las ciencias sociales, por ejemplo, nos explica o nos informa sobre la Guerra Fría, digamos, ¿no? Explica cada uno de los fenómenos. En las asignaturas del área de físico-matemático, por ejemplo, en la física, ¿no? En la matemática, por ejemplo, en el álgebra, la forma característica que adopta la explicación es la demostración. O sea, se tiene que demostrar el porqué de cierto fenómeno que ocurre dentro del área de físico-matemática. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de este tipo de texto. Este texto expositivo presenta 4 propiedades, ¿ya? Primera propiedad. Brinda al interlocutor una información abstracta. ¿Qué quiere decir esta información abstracta? Es una explicación teórica, ¿no? Que pueda resultarle útil y necesaria, o sea, nos da a conocer toda la teoría referente a un tema, ¿ya? Ahora, esta teoría se presenta mediante ideas en forma ordenada y directa, evitando la ambigüedad o el doble sentido. Ya tiene que ser directa, ¿ya, chicos? Entonces, esa es la primera propiedad del texto expositivo, brindar la teoría, también conocida como información abstracta. Segunda propiedad. La segunda propiedad es dar a conocer una información objetiva de cualquier tema en forma acumulativa o sumativa, ¿no? Esta información tiene que darse en forma clara, ¿no? Aquí cuentan los hechos, no las opiniones. Ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos obtener una información objetiva sobre la guerra del Pacífico, la información tiene que ser acumulativa o sucesiva, ¿no? Tenemos un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad del texto expositivo, ¿no? Una información objetiva en forma acumulativa. Tercera propiedad.
La tercera propiedad es que este tipo de texto se utiliza para desarrollar una idea. ¿Ya? Se desarrolla una idea, ¿no? Analizar un problema o describir un fenómeno. Entonces, en este caso, vamos a darnos cuenta de que el texto expositivo podría tener tres usos, ¿no? Desarrollamos una idea, analizamos un problema o describimos un fenómeno que va a ser con el propósito de informar, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora queremos encontrar una cura para el coronavirus, ¿no? Y desarrollamos una idea. ¿Cómo encontramos esa cura? Analizamos el problema, ¿no? Analizamos el problema o también podemos describir, ¿no?, en qué consiste esta enfermedad. Muy bien, esta es la tercera propiedad del texto expositivo. Cuarta propiedad. La formulación de este tipo de texto o el planteamiento tiene que darse en forma razonada, ¿ya, chicos? Forma razonada. ¿A qué me refiero con esto? De que debe de haber una idea central, una hipótesis y una demostración, ¿ya? Ahora, para formular este tipo de texto se requiere conocimiento del tema, ¿ya? Se explica a través de un desarrollo progresivo y articulado de ideas, ¿no? Entonces, para poder formular, ¿no?, digamos, por qué las aves vuelan, nosotros deberemos de tener conocimiento del tema y esto se debe de explicar a través de un desarrollo progresivo y articulado de ideas. Muy bien. Continuando con el tema, vamos a ver la estructura del texto expositivo, ¿no? ¿Qué partes forman el texto expositivo? ¿Cómo se conforma el texto expositivo? Etcétera. El texto expositivo simplemente presenta tres partes, ¿ya? La primera parte se llama introducción. Muy bien. ¿Qué ocurre en la introducción? En la introducción se presenta el tema, el hecho y el propósito que persigue, ¿no? Presentación del tema en forma directa, no en forma personal. Aquí no se plantea ningún punto de vista personal, ¿no? No damos una opinión personal, sino se presenta el tema en forma directa, como lo dije antes, ¿no? Se expone de modo general el asunto del cual va a tratar el tema, ¿no? Por ejemplo, podemos exponer el siguiente texto, va a hablar sobre la razón matemática, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos haciendo uso de la introducción. Segunda parte de la estructura del texto expositivo. También se le llama desarrollo, ¿no? Esta parte es la fundamental de la exposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se desarrolla y se explica con detalles el tema, ¿no? Podemos decir que es la parte central del cuerpo, ¿no? ¿Qué se hace en el desarrollo? Se analizan, se clasifican y se agrupan los datos en forma ordenada. Ojo, chicos, análisis, clasificación y agrupación, ¿ya? También en esta parte se establecen comparaciones, ¿no? Recuerden, anteriormente hemos dicho, había una palabrita, analogías, ¿no? Entonces aquí se compara, ¿ya?, entre los diversos aspectos del tema, ¿no? Y también se determinan las causas y los efectos por cada aspecto del tema, ¿no? Entonces podríamos decir que es la parte más extensa del texto, ¿no? Y como tercera y última parte tenemos a la conclusión. ¿Qué se hace en la conclusión, chicos? En la conclusión se expone en forma resumida, ¿no?, todos los aspectos o contenidos del tema, ¿no? Y se hace un recuento de todos los aspectos en forma general, ¿no? ¿Qué más? En la conclusión también se establecen algunas determinaciones, ¿no?, con el fin de precisar la utilidad de la información, ¿no? Ustedes saben que todo texto es válido por la utilidad que uno le da. Entonces, en la conclusión, aparte de resumir, ¿no?, los aspectos más relevantes, se establecen
determinaciones. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las modalidades expositivas. Tenemos dos modalidades expositivas, ¿no? O podríamos clasificar los textos en estas dos modalidades. La primera es una modalidad especializada, ¿ya? Es cuando el texto es producido por especialistas, ¿no? De todas las ciencias que existen, ¿no? Ahora, estos textos especializados se caracterizan porque poseen un grado de dificultad, ¿ya? Poseen grado de dificultad. Y para comprender estos textos, nosotros debemos de tener conocimientos previos. Si no tenemos conocimientos previos, no vamos a poder comprender un texto especializado, ¿no? Ahora, estos textos especializados son informes, leyes, artículos de investigación científica, etc., ¿no? Y van dirigidos hacia un lector experto, a alguien que ya conozca sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en la edad escolar estamos llevando el curso de física, ¿no? Y se nos ocurre comprarnos un libro de física cuántica especializada, lo más seguro es que no vamos a poder entenderlo, ¿no? Puesto que nuestros conocimientos previos aún están en formación. Muy bien, vamos a ver la segunda modalidad. La segunda modalidad se llama la modalidad divulgativa, ¿no? Este tipo de textos es dirigido a todo tipo de público, ¿ya? Es dirigido a todo tipo de público. Y este tipo de textos nos informa sobre un tema de interés, ¿no? Este tema de interés es general, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos que son divulgativos y van dirigidos a todo tipo de público? Porque no nos exigen, como el especializado, sus conocimientos previos, ¿no? No es necesario tener conocimientos previos para poder comprender los temas que tratan este tipo de textos, ¿no? Ahora su comprensión apela únicamente a la experiencia vital de los interlocutores, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los diarios, las revistas, algunos manuales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, nos habla sobre el fútbol. Nosotros conocemos ya el fútbol por la experiencia, todos. Muy bien, continuando con el desarrollo de este tema, vamos a ver los tipos de textos expositivos. Los tipos de textos expositivos son de dos formas, ¿no? De dos formas. El primer tipo de textos son los textos orales, ¿no? Es donde se hace uso de la verbalidad, ¿no? De la voz, ¿ya? Entonces aquí podemos considerar a las exposiciones académicas, a los comentarios críticos, a los informes orales, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, la exposición académica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que una señorita está exponiendo, ¿no? Y también pueden participar sus interlocutores, ¿no? Eso es lo bueno de la oralidad, del intercambio de ideas. Ahora, en los textos expositivos orales vamos a tener el comentario, el ensayo académico, la reseña, artículo científico, los informes, los textos didácticos, las reglas de juego, los manuales escolares, los exámenes escolares, los exámenes escritos y los escritos científicos y técnicos. Ojo, ustedes me dirán, las reglas de juego, los manuales, ¿también son considerados como textos instructivos? Sí. Son tipos de textos expositivos instructivos. ¿Por qué? Porque la función es informar de manera directa sobre cierto tema, ¿no? No hay aspectos personales. Muy bien, ahora para terminar vamos a dar a conocer un ejemplo de texto expositivo, ¿no?
Recuerden, el texto expositivo tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a mostrar las tres partes. La introducción, ¿no? Como hemos dicho, en ella se atrae la atención del lector o receptor y se enuncia el asunto o tema del mensaje. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Se presenta el tema. Vamos a ver de qué habla este texto. La introducción iría más o menos así: la concepción de la escritura y el libro, con un valor casi sagrado, se fue acentuando en el mundo occidental. Y así se llegó a considerar que la escritura era la única forma de preservar el conocimiento, perdiendo de vista que en el mundo previo a la imprenta esa conservación era básicamente oral y que en el mundo eléctrico la tecnología ofrece otros medios de conservación. Se nos está presentando el tema, ¿no? Se nos habla sobre la escritura, ¿no? Que es un aspecto que nos ayuda a conservar el conocimiento. ¿Ya? Ahora veamos el desarrollo. ¿Qué se hace en el desarrollo? Aquí se organizan los materiales, la información o impresiones que queremos transmitir. Ahora, todo el desarrollo debe ser lógico, trabado, sin saltos ni transiciones bruscas. ¿Ya? Cada punto que tratamos ha de reforzar y ser reforzado por los restantes, ¿no? Anteriormente dijimos que cada párrafo complementa a otro. Entonces, continuemos con nuestro ejemplo. Con tan alta valoración, la escritura se convierte en un sistema de signos muy conservador frente a la lengua oral, siempre en evolución, siempre cambiando. La escritura varía muy lentamente, más aún se resiste al cambio. Basta pensar en la conservación de letras que no corresponden a los sonidos, la H por ejemplo. Sin embargo, debe quedar claro que la escritura no debe confundirse con el lenguaje. En su función básica común, la escritura es una manera de representar el lenguaje oral en una forma visual y estable. Y en esta estabilidad que sentimos como algo seguro en un mundo cambiante, nos apoyamos negando muchas veces el cambio, ¿no? Entonces aquí estamos organizando ya la información referente al tema planteado en la introducción, que fue la escritura. Ahora, para terminar, vamos a ver la conclusión de este texto, ¿no? Es la parte final del mensaje y en ella se recoge la síntesis de lo tratado en el texto, ¿no? Es la síntesis, recuerden, ¿no? Y ojo, aquí también vamos a ver la utilidad. Continuemos. La difusión de la escritura generalizó esta resistencia al cambio y transformó las relaciones que existían en la comunicación oral. Mientras esta última mantiene junto a la gente, la imprenta la aísla. Baste pensar brevemente en la lectura individual que no implica la compañía de otras personas. De allí que el libro fomente el individualismo. Yo leo un libro estando solo, no necesito a los otros, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vemos la síntesis sobre la escritura, ¿no? La utilidad, la parte reflexiva. Muy bien, chicos. Dicho esto, terminamos por el día de hoy con nuestro tema perteneciente al texto expositivo.